El carruaje avanzaba lentamente por la carretera embarrada, arrastrando el peso de la noche y el frío cortante del norte de Francia. La lluvia caía en cortinas finas, golpeando el techo de madera con un ritmo irregular que parecía marcar el pulso del mundo. Dentro, Padre Gabriel Moreau observaba el paisaje con ojos cansados, pero alerta, mientras su joven ayudante Germano Mateo se acurrucaba en un rincón, temblando bajo la capa mojada. Gabriel rompió el silencio con voz grave. «Pronto llegaremos. Mateo, en este pueblo no recibe visitantes». «Sí, padre», respondió el muchacho, aunque su tono traicionaba una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Cree que todo esto sea realmente cierto?», preguntó, señalando la carta que habían recibido esa misma mañana. La carta estaba escrita a mano, con tinta que había corrido bajo la humedad, pero aún legible. Pedían ayuda urgente para una niña poseída por fuerzas que los aldeanos no podían controlar. Gabriel no era hombre de supersticiones, pero después de décadas enfrentando lo inexplicable, había aprendido a desconfiar de lo evidente. «La fe no nos protege de lo que no entendemos, Mateo», dijo Gabriel, mientras ajustaba su capa. «Solo nos da fuerza para enfrentarlo». El carruaje cruzó un puente de piedra sobre un río que rugía con la tormenta. Más allá, la silueta del pueblo comenzó a dibujarse en casas de piedra oscura, tejados inclinados cubiertos de musgo, chimeneas humeantes y farolas parpadeantes que apenas iluminaban la niebla. Saint Pino. Te parecía detenido en el tiempo, un lugar donde los relojes olvidaban avanzar. Cuando llegaron a la plaza central, el carruaje se detuvo abruptamente. Un grupo de aldeanos los observaba desde la distancia, sus rostros endurecidos y tensos, como si el simple hecho de estar allí fuese una ofensa. No había palabras, solo miradas cargadas de recelo y miedo. Gabriel descendió con paso firme, dejando que Mateo bajara detrás de él, temblando. «Padre», susurró Mateo, «todos nos miran, como si quisiéramos robarles el alma». «No nos miran a nosotros, Mateo», replicó Gabriel con calma. «Nos miran a lo que venimos a enfrentar». El sacerdote se acercó a un anciano, que parecía ser el líder del grupo. Sus ojos eran pequeños, duros, y brillaban bajo la lluvia. «Soy Padre Gabriel Moreau», dijo. «He venido a ayudar a la niña». «No nos haga perder tiempo», respondió el anciano con voz áspera. «Sabemos lo que necesita, pero esto no es asunto de forasteros». Gabriel mantuvo la calma, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que aquel pueblo protegía su silencio, como si las paredes mismas escondieran secretos. La casa donde vivía la niña se alzaba al final de la calle principal, una construcción antigua de piedra y madera oscura, con ventanas pequeñas que apenas dejaban filtrar la luz. Desde la distancia pudieron ver que los aldeanos habían formado un círculo alrededor del edificio, vigilando cada movimiento, sus sombras danzando con la luz de las antorchas. El ambiente estaba cargado, pesado, como si cada aliento contuviera miedo y advertencia. Gabriel respiró hondo. Sabía que aquel exorcismo no sería sencillo. La fuerza que habitaba en la niña no solo amenazaba su cuerpo y su alma, estaba profundamente arraigada en aquel pueblo, en sus miedos y secretos. Y él y Mateo serían los forasteros destinados a enfrentarlo. «Padre, ¿cree que podemos hacer esto?», susurró Mateo, con los ojos fijos en la casa vigilada. «No es cuestión de creer», replicó Gabriel. «Es cuestión de cumplir nuestro deber, y esta niña necesita que lo hagamos, aunque el precio sea alto». Mientras se acercaban lentamente al círculo de aldeanos, la lluvia se intensificó, mezclándose con un viento que parecía susurrar voces apenas audibles. Las velas de las antorchas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. La sensación de que algo los observaba más allá de lo visible se hizo insoportable. Y por primera vez, Mateo entendió que lo que estaban por enfrentar no era solo un exorcismo, era un enfrentamiento con el mal en su forma más pura,
y ellos serían sus instrumentos, o sus víctimas. La puerta de la casa se alzaba ante ellos como un muro negro, desgastada por los años, con vetas de madera que parecían susurrar secretos antiguos. Los aldeanos formaban un semicírculo alrededor de la construcción, cada uno con los ojos fijos en Gabriel y Mateo, evaluando cada paso, cada respiración. Ninguno se atrevía a acercarse más. Su vigilancia era silenciosa, tensa, casi ritual. «Padre», dijo Mateo, su voz quebrada, «todos nos miran como si fuéramos el mismo demonio». «Solo observan lo que temen», contestó Gabriel, ajustando la sotana a «no es contra nosotros, es contra lo que está dentro». Un silencio pesado cayó sobre la calle mientras se acercaban. Cada gota de lluvia que golpeaba los adoquines parecía un tambor marcando la inevitabilidad del encuentro. Mateo podía sentir el corazón latiéndole en los oídos, como si quisiera escapar de su pecho. Gabriel respiró hondo y llamó con un golpe firme a la puerta, usando la fuerza de su autoridad. Al instante, un ruido gutural emergió del interior, seguido de un grito agudo que hizo que el aire se tornara frío y húmedo. La niña estaba allí, al otro lado, y lo que la poseía había comenzado a reaccionar. Los aldeanos murmuraron algo entre ellos, y un escalofrío recorrió a Mateo. No eran meros vigilantes. Parecía que estaban preparados para protegerse del mal, pero también para atacarlo si fallaban los forasteros. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. La luz de las antorchas del exterior iluminó el interior. Apenas un instante, la habitación estaba oscura, llena de muebles antiguos cubiertos de polvo, y un olor penetrante a humedad y cera quemada. Allí estaba la niña. Sus ojos, de un azul profundo que parecía demasiado intenso para un ser humano, se fijaron en ellos. Su cuerpo estaba tembloroso, sus manos crispadas. No lloraba, pero su respiración era irregular, como si algo luchara dentro de ella. «Señorita», Gabriel comenzó con voz calmada, pero firme, «venimos a ayudarte». La niña giró la cabeza de manera antinatural, con un movimiento que hizo que Mateo tragara saliva con dificultad. Entonces, una voz áspera y profunda surgió de su garganta, una voz que no le pertenecía. «Vete, fuera de esta casa». Mateo dio un paso atrás, sintiendo como si la temperatura descendiera de golpe. El aire se volvió denso, quasi tangible, y un hedor a azufre se filtró por la puerta abierta. Gabriel no mostró miedo, pero su ceño se frunció. Reconocía la fuerza que había enfrentado antes y sabía que no sería fácil. Intentó iniciar una oración, sus palabras llenas de autoridad y fe. Cada frase parecía cortar el aire, y cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, la niña se retorcía y gritaba, pero no de manera humana. Era un sonido que desgarraba hasta el alma, una mezcla de dolor, rabia y burla. Mateo estaba paralizado. Cada segundo dentro de la casa le hacía sentir que el mal podía saltar sobre él, que la presencia invisible podía tocar su mente. Por un instante, vio la sombra de la niña proyectada en las paredes, contorsionándose de formas imposibles, y juró que sus ojos brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo. «Padre», susurró, esto puede salir mal». Gabriel colocó una mano sobre su hombro. «Mateo, la fe no nos garantiza un camino fácil, solo nos da la fuerza para sostenernos ante lo imposible. Montante, firm». De repente, la niña cayó de rodillas, convulsionando. Su cuerpo parecía doblegado por una fuerza invisible. Y por un instante, Mateo pensó que la casa misma vibraba con la energía oscura que la poseía. Los objetos alrededor comenzaron a temblar en candelabros, libros, incluso la silla sobre la que se apoyaba la niña parecía moverse por voluntad propia. «Fuera», gritó la voz de la posesión.
ahora más fuerte, más hiriente. Gabriel avanzó, con una cruz en la mano y un rosario colgando de su cuello. Sus ojos, llenos de determinación, no se apartaban de la niña. Sabía que cada segundo contaba, que la fuerza dentro de ella buscaba romper cualquier vínculo con la realidad, y que Mateo debía aprender a resistirla, también. Los aldeanos permanecían afuera, en un silencio que ya no era solo observación, era expectación cargada de miedo, como si supieran que el desenlace podía ser fatal. Algunos murmuraban plegarias en voz baja, otros se persignaban con dedos temblorosos. Saint vino. Te parecía contener el aliento, esperando, viendo, juzgando a los forasteros que se atrevían a enfrentarse al mal que ellos mismos habían aprendido a temer. La niña gritó de nuevo, un sonido que hizo que la madera crujiera, y Mateo sintió algo helado rozar su brazo. Era invisible, intangible, pero real. El miedo lo paralizó, y por un momento pensó que no podría resistirlo. Gabriel, sin apartar la vista, comenzó a recitar oraciones más largas, con voz firme y cadenciosa, golpeando la fuerza invisible con cada palabra. La niña se retorcía y se levantaba de forma antinatural, mientras un sonido gutural emergía de su garganta. Mateo intentó imitar al padre, pero su voz temblaba, y sentía que algo dentro de él comenzaba a reaccionar, algo que no comprendía, algo que el demonio podría usar si él flaqueaba. La tensión alcanzaba su punto máximo. La lluvia golpeaba con furia la casa, el viento silbaba entre las grietas de las ventanas, y el mundo afuera parecía haberse detenido. Solo existían ellos, y la fuerza que ocupaba el cuerpo de la niña. Gabriel respiró hondo. Sabía que lo peor estaba por venir, y que aquella noche definiría no solo la vida de la niña, sino la de su joven ayudante, y quizás la suya propia. La noche estaba en su punto más oscuro, cuando Gabriel y Mateo cerraron la puerta detrás de ellos, aislando la casa de Saint Panut del mundo exterior. La lluvia seguía golpeando los tejados, y el viento arrastraba ramas que crujían contra las ventanas. La casa parecía un ente vivo, en cada susurro, cada crujido del piso, cada sombra en las paredes multiplicaba la sensación de que algo los observaba, los evaluaba y esperaba. La niña estaba en el centro de la habitación, arrodillada sobre el suelo de madera gastada. Sus manos se aferraban al piso, como si intentara anclarse a algo tangible, y su cuerpo se movía con espasmos violentos, como si cada músculo obedeciera a una voluntad ajena. Sus ojos brillaban con un azul demasiado intenso, y sus labios se contraían en una mueca que no podía pertenecer a una niña de 10 años. Mateo, mantente firme, dijo Gabriel, con voz grave. No es ella quien habla, es algo más, algo que debemos enfrentar. Mateo asintió con dificultad, su respiración entrecortada. Podía sentir el aire cargado de electricidad, como si la habitación misma estuviera a punto de estallar. Cada palabra que Gabriel pronunciaba en latín parecía encender un fuego invisible, y a la vez provocar que la niña, o lo que la habitaba, reaccionara con más furia. Exorcizo, te, creatura, immunda, in nomen, Patris, et, Filii et, Spiritus, Sancti, vociferó Gabriel, extendiendo la cruz con decisión. La voz demoníaca estalló desde la niña, un grito gutural, profundo, lleno de odio, que reverberó en las paredes y sacudió los candelabros. El olor a azufre se hizo más intenso, penetrando los pulmones de Mateo, quemando su garganta. Cada respiración era un recordatorio de que el mal no era abstracto, era físico, real, y estaba dispuesto a destruirlos. Mateo se acercó con cautela, sosteniendo el libro de rituales que temblaba en sus manos. Su voz vacilante intentó imitar la del padre, recitando las palabras sagradas, pero cada sílaba parecía insuficiente. La fuerza dentro de la niña lo empujaba hacia atrás, y por un instante
Sintió que su propio cuerpo le traicionaba, que la oscuridad buscaba abrirse paso a través de él. La niña gritó y su cuerpo se arqueó hacia atrás de forma imposible. Mateo vio como sus brazos parecían retorcerse como ramas secas. La cruz de Gabriel golpeó el aire, y un rayo de luz tembló sobre la niña, que chilló con un sonido que no podía pertenecer a un humano. Mateo sintió un estremecimiento en la médula, como si la oscuridad intentara introducirse en su mente, susurrando secretos, dudas y tentaciones. «Padre», gritó Mateo, retrocediendo. «No puedo, no puedo». «Mantén la fe, Mateo», replicó Gabriel. «Dios está con nosotros. Hazlo por ella». La niña cayó sobre el suelo, y durante unos segundos, todo pareció en calma. Pero luego sus ojos se abrieron de par en par, completamente negros, y la voz surgió de su garganta con una claridad aterradora. «Él hice mío». Mateo sintió que un escalofrío lo atravesaba. La fuerza que lo había estado empujando ahora parecía buscarlo, invadiendo sus pensamientos, llenándolo de imágenes de miedo, desesperanza y violencia. Sintió su voluntad ceder, como si una puerta interna se abriera, invitando al demonio a entrar. Gabriel, dándose cuenta del peligro, aumentó la intensidad de las oraciones, golpeando la cruz sobre el pecho de la niña, mientras su voz se volvía más firme y más segura. Pero el demonio no se resistía solo en la niña. Ahora estaba jugando con Mateo, tentándolo, debilitando su fe. «No, no quiero», gimió Mateo, cayendo de rodillas. «No puedo más». En un instante, un grito atronador llenó la habitación, y Mateo sintió algo entrar en el ano. Era un pensamiento, no era un miedo. Era la presencia de algo maligno que se apoderaba de su cuerpo. Su visión se nubló, su respiración se aceleró, y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Gabriel lo vio y supo que el demonio había saltado, buscando un nuevo recipiente, más fuerte, más manipulable. «Mateo», gritó Gabriel, corriendo hacia él, «resiste». Pero era tarde. Mateo cayó al suelo, retorciéndose, mientras su voz cambiaba, volviéndose profunda, cruel, burlona. Gabriel lo sujetó con todas sus fuerzas, pero entendió que no podría salvarlo sin sacrificar la niña, y que la fuerza del mal había encontrado un aliado dentro de su propia compañía. Los aldeanos, que habían permanecido fuera, comenzaron a gritar. Algunos lloraban, otros se persignaban, y otros simplemente miraban, aterrados y fascinados al mismo tiempo. La casa se llenó de un eco infernal, gritos, golpes, risas macabras, que no podían pertenecer a Mateo ni a la niña. La lluvia tamborileaba sobre los tejados, y el viento parecía formar palabras incomprensibles en medio de la tormenta. Gabriel se arrodilló junto a la niña, cubriéndola con la protección de su fe. Sabía que la batalla había cambiado de escenario. No era solo un exorcismo, sino una lucha desesperada contra un mal que podía consumir a su propio ayudante. «Dios mío, ayúdame», susurró Gabriel, con voz temblorosa. «No puedo perderlos a los dos». Pero el demonio ya había encontrado su lugar dentro de Mateo, y cada movimiento del joven era un recordatorio de que la victoria no estaba garantizada, que el sacrificio sería inevitable, y que la noche de Saint Penut sería recordada como un encuentro con algo demasiado antiguo y poderoso para ser comprendido. La habitación estaba sumida en un caos de sombras, gritos y luz temblorosa. La lluvia azotaba los techos como tambores de guerra, y cada relámpago iluminaba el rostro de la niña y de Mateo, revelando un espectáculo aterrador. Ambos, una poseída y un ayudante corrompido, ambos atrapados por la misma fuerza. Gabriel avanzó lentamente hacia Mateo, consciente de que cada segundo contaba. Sus manos temblaban mientras sostenía la cruz, pero sus ojos estaban fijos, llenos de determinación. La niña
yacía en el suelo, sus convulsiones disminuyendo. Pero la fuerza dentro de ella no había desaparecido, simplemente había buscado un nuevo cuerpo. Mateo, resiste, susurró Gabriel con voz firme. No eres tú quien habla. Recuerda quién eres. Pero Mateo ya no respondía. Su voz había cambiado por completo, tan grave, burlona, cruel. Sus ojos negros reflejaban un odio profundo que no podía pertenecer a un ser humano. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir heridas invisibles en el aire, haciendo que la madera de la habitación crujiera y que el aire se volviera pesado, casi sólido. La niña gimió débilmente y Gabriel entendió lo que debía hacer si no actuaba. Perdería a los dos. Con un gesto rápido, levantó la cruz y comenzó a recitar el exorcismo más completo, mezclando oraciones, letanías y órdenes de expulsión en latín. Su voz retumbaba en la habitación, chocando contra la presencia que lo amenazaba. Pero el demonio dentro de Mateo no cedía. Saltaba, se burlaba, tentaba, haciendo que el joven forcejeara y hablara con voces que no le pertenecían. Gabriel vio el peligro en el mal. Estaba demasiado fuerte. Cada segundo que pasaba, Mateo se hundía más, y la niña podía quedar marcada para siempre. Con un dolor que lo partía en dos, Gabriel tomó la decisión más dura de su vida. Si quería salvar a la niña, debía sacrificar a su propio ayudante. Sabía que el mal buscaría otro recipiente después, pero al menos podría salvar una vida inocente. Hermano Mateo, gritó con todas sus fuerzas. Sé fuerte, resiste, o morirás. Pero Mateo no respondió. Sus movimientos se habían vuelto violentos, casi inhumanos, y la habitación vibraba con cada palabra demoníaca que pronunciaba. Gabriel sabía que el sacrificio debía ser completo, definitivo. Con un gesto rápido y preciso, lanzó sobre Mateo un ritual de contención, una oración potente que obligaba al demonio a salir, pero que requería que el portador humano pagara el precio. Mateo gritó, un grito desgarrador, mezclado con risas burlonas que helaban la sangre. Su cuerpo cayó inerte sobre el suelo, pero la voz demoníaca permaneció un instante más, antes de desvanecerse en un silencio absoluto y aterrador. La niña estaba temblorosa, cubierta de sudor y lágrimas. Pero viva, Gabriel la tomó en brazos, rezando con voz baja mientras sentía que la habitación aún estaba impregnada de un mal antiguo, persistente, que no se había ido del todo. Los aldeanos, que habían permanecido afuera, guardaron un silencio absoluto. Algunos lloraban, otros simplemente miraban, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Gabriel salió de la casa con la niña, su corazón pesado, sabiendo que había perdido a su joven ayudante. Mateo no volvería a ser el mismo, si es que volvía. El viento aullaba entre los árboles, mientras la lluvia disminuía lentamente. La tormenta se calmaba, pero la sensación de peligro seguía allí, persistente, como si el mal hubiera dejado una semilla en aquel pueblo que, algún día, volvería a florecer. Gabriel observó la casa una última vez, comprendiendo que aquel no era un final, sino un ciclo interminable. La fuerza que habían enfrentado no se detenía, tan solo cambiaba de lugar, esperando nuevas víctimas, nuevos cuerpos, nuevos aldeanos y forasteros dispuestos a desafiarla. Con el alma cargada de dolor y la fe puesta en Dios, Gabriel tomó a la niña y comenzó el viaje de regreso. Su rostro mostraba la gravedad de lo que había ocurrido, y en su mente resonaba un pensamiento oscuro y claro: nunca se detendría. Donde el mal apareciera, él iría, con otro ayudante, enfrentando lo que la humanidad no podía comprender. El carruaje avanzó por la carretera empapada, dejando atrás Penut y su silencio eterno. Gabriel miraba a la niña dormida a su lado, rezando por su alma, mientras en la lejanía se escuchaban los últimos ecos de la tormenta.
En algún lugar, muy lejos, otra fuerza esperaba, paciente, esperando al próximo pueblo, al próximo niño, al próximo ciclo que debía enfrentar. Y así, con la determinación de quien ha visto el horror más profundo, Padre Gabriel Moreau se preparaba para partir nuevamente, con otro ayudante, hacia otro lugar donde la oscuridad acechaba, sabiendo que el mal nunca desaparece. Solo espera. El carruaje avanzaba lentamente por la carretera embarrada. Igual que la noche en que Gabriel había llegado a Saint-Vino, esta vez no llevaba miedo, sino una mezcla de dolor y resolución. La niña dormía en su regazo, exhausta, pero viva. Sus manos, pequeñas y temblorosas, descansaban sobre su pecho, mientras Gabriel mantenía su mirada fija en el camino que serpenteaba entre los árboles. El recuerdo de Mateo lo perseguía con fuerza. Su joven ayudante, una vez lleno de fe y devoción, había sido reclamado por la fuerza que habitaba la niña. Gabriel cerró los ojos un momento, y en su mente vio a Mateo luchando, intentando resistir, hasta que el mal lo había consumido por completo. No podía llorar, no podía sentirse derrotado, debía continuar. Los aldeanos de Saint-Panut desaparecieron de la vista mientras el carruaje avanzaba. Nadie los había seguido, nadie había hablado. Solo quedaba el silencio del pueblo y el recuerdo del horror que se había desatado en esa casa de piedra y madera. Gabriel sabía que ellos nunca olvidarían lo que había ocurrido allí. Ni él tampoco. Al mirar la niña dormida, una sensación de alivio mezclada con temor recorrió su cuerpo. La fuerza maligna había sido contenida por ahora, pero no destruida. Había aprendido que el mal no desaparece, solo espera su momento. Y él, como sacerdote y guerrero de lo invisible, debía estar allí cuando llegara. La noche estaba tranquila ahora. El viento susurraba entre los árboles, y en la distancia, la luna comenzaba a filtrarse entre las nubes. Pero Gabriel sentía la presencia del mal en cada sombra, en cada brisa fría, recordándole que la lucha nunca termina. La fe era su arma, pero la oscuridad siempre encontraba un camino para infiltrarse. Padre, susurró la niña al despertar brevemente. ¿Todo ha terminado? Por ahora, respondió Gabriel con voz suave, pero firme. El carruaje continuó avanzando, y Gabriel supo que pronto tendría que enfrentarse a otro lugar. Otro niño, otra fuerza que amenazara con corromper lo humano. La historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. Mientras la carretera se perdía en la neblina, Gabriel apretó con fuerza la cruz, colgando de su cuello, recordando las palabras que siempre lo acompañaban: el mal puede estar en todas partes, pero la fe nos da la fuerza para enfrentarlo. Sabía que, en algún pueblo remoto, otro ciclo estaba a punto de comenzar, y él estaría allí, listo, aunque el precio fuera alto. La cámara mental de su mente parecía capturar la escena desde fuera a la carretera vacía. El carruaje avanzando lentamente. La niña dormida y el sacerdote solo contra un mundo que no podía comprender el alcance de la oscuridad que lo rodeaba. Y en la distancia, entre las sombras de los árboles y la bruma nocturna, una risa apenas audible se mezclaba con el viento. Una risa que no pertenecía a ningún humano. El ciclo continuaba, siempre continuaba, y Padre Gabriel Moreau lo sabía. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete y ayúdanos a llegar a más amantes del terror compartiendo este video. Nos vemos mañana.